Buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestro grupo conformado por Ixel Méndez, Emilce Martínez, Joana Núñez y mi persona, Ricardo Morales, tenemos el grato placer de presentarle la exposición de hoy acerca de las estimaciones de tiempo y movimiento. Como primer punto tenemos lo que es estimaciones de tiempo. El estudio del tiempo es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos de trabajo y actividades correspondientes a las operaciones de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, con el fin de analizar los datos y poder calcular el tiempo requerido para efectuar la tarea según un método de ejecución establecido. Su finalidad consiste en establecer medidas o normas de rendimiento para la ejecución de una tarea. Entre los requerimientos tenemos que tener en cuenta que antes de emprender el estudio hay que considerar básicamente lo siguiente. Para tener un estándar de estudio es necesario que el operario domine a la perfección la técnica de la labor que se va a estudiar. El método de estudiar debe hacerse estandarizado. El empleado debe saber qué está siendo evaluado, así como su supervisor y los representantes del sindicato. El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las herramientas necesarias para realizar la evaluación. El equipamiento del analista debe comprender al menos un cronómetro, una planilla o formato preimpreso y una calculadora. Elementos complementarios que permiten un mejor análisis son la filmadora, la grabadora, y en lo posible un cronómetro eléctrico y una computadora personal. La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el segundo no deberá ejercer presiones sobre el primero. Hay dos tipos de métodos básicos para realizar estudios de tiempo: continuo y el método de regreso a cero. ¿Qué es el método continuo? El método continuo se deja correr, es donde se deja correr el cronómetro mientras dura el estudio. En esta técnica el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento mientras las manecillas están moviendo o en movimiento. En caso de tener un cronómetro electrónico se puede proporcionar un valor numérico inmóvil. En el método de regreso a cero, el cronómetro se lee a lo inmediato, con la terminación de cada elemento, y luego regresa a cero de forma inmediata. Al iniciar el siguiente elemento, el cronómetro parte de cero. El tiempo transcurrido se lee directamente en el cronómetro al finalizar este elemento y se regresa a cero otra vez, y así sucesivamente durante todo el estudio. Los objetivos del estudio de tiempo. Entre los objetivos del estudio de tiempo tenemos que se debe minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajo, conservar los recursos y minimizar los costos, efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad energética o de la energía y proporcionar un producto que sea capaz o que cada vez sea más confiable y de alta calidad. El estudio de movimientos. Este analiza cada uno de los movimientos que se efectúan para la realización de una labor. Este estudio tiene como objetivo detectar los movimientos innecesarios y eliminarlos para así poder hacer más eficiente el proceso con los movimientos que realmente son importantes. Dentro de la historia del estudio de movimientos existieron pioneros que contribuyeron al desarrollo e implementación de nuevas ideas y leyes en los movimientos manuales, que aún son fundamentales para mejorar cualquier proceso de producción. Estos pioneros fueron los Gilbert, desarrolladores de leyes básicas de la economía de movimientos. El estudio de movimientos puede ser desde muy simple vista hasta muy detallado. Por ejemplo, se puede realizar un estudio a simple vista y se puede realizar otro estudio a través de análisis de videos tomados por cámaras de seguridad de la misma empresa. Estos estudios con videos se realizan en tareas más complejas y con un alto grado de repetibilidad. Los datos que surgen de los estudios se registran en un diagrama bimanual, donde se puede observar todo el proceso desde inicio a fin. Hay algunos objetivos del estudio de movimiento. Podemos mencionar dos. Uno de ellos es eliminar o reducir los movimientos ineficientes y el otro es acelerar u optimizar
los movimientos eficientes. Como podemos observar, dentro del estudio de movimiento hay que resaltar los movimientos fundamentales. Estos fueron definidos por los esposos Gilbert y se denominan TERBLICS, lo cual se menciona 17. Cada uno es identificado con un símbolo, como lo podemos ver en el cuadro, con gráficos, un color y una letra o también siglas. Estos movimientos se dividen en eficientes o efectivos, también en ineficientes, inefectivos y así. Los movimientos eficientes o efectivos se pueden decir ya sea de naturaleza física o muscular. Se encuentran alcanzar, mover, soltar y precolocar en posición. El otro punto es de naturaleza objetiva o concreta. Usar, ensamblar y desensamblar. Otro movimiento ineficiente o inefectivo están los mentales o los semimentales. Buscar, seleccionar, colocar en posición e inspeccionar y planear. Está también los retardos o dilaciones, los retrasos inevitables, descansar y sostener. Requisito del estudio de tiempo. Los estándares de tiempo carecerán de valor y serán fuente de constantes inconformidades, disgustos y conflictos internos, si no se estandarizan todos los detalles del método y las condiciones de trabajo. Debe explicar al operario el porqué del estudio y responder a toda pregunta pertinente que de tiempo en tiempo le haga el operario. Como podemos ver, los requisitos del estudio de tiempo se dividen en 4 secciones. En este caso son la responsabilidad del analista de tiempos, las responsabilidades del supervisor, las responsabilidades del sindicato y las responsabilidades del trabajador. Bueno, la responsabilidad del analista de tiempos. Todo trabajo entraña diversos grados de habilidad y esfuerzos físicos y mentales para ser ejecutados satisfactoriamente. Las responsabilidades del analista de tiempo, en este caso podemos mencionar algunas, por ejemplo, poner a prueba, cuestionar y examinar el método actual para asegurarse de que es correcto en todos aspectos antes de establecer el estándar. También analizar con el supervisor, el equipo, el método y la destreza del operario antes de estudiar la operación. Contestar las preguntas relacionadas con la técnica del estudio de tiempos o acerca de algún estudio específico en tiempos que pudieran. También colaborar siempre con la representante del sindicato y con el trabajador para obtener la máxima ayuda de ellos. Tenemos lo que es las responsabilidades del supervisor. Para comenzar, el supervisor debe sentirse obligado a procurar que prevalezcan estándares de tiempos equitativos, con el objetivo de conservar relaciones armoniosas con los trabajadores del departamento o sección a su cargo. El supervisor siempre debe notificar con tiempo al operario que su trabajo va a ser estudiado. Bueno, el supervisor tiene la responsabilidad de ayudar y cooperar con el analista de tiempos en toda forma posible a fin de llegar a definir o aclarar una operación. Este es responsable de que su personal utilice el método prescrito y debe ayudar a entrenar. Debe notificar inmediatamente al departamento de tiempos acerca de cualquier cambio introducido en los métodos de su departamento. También tenemos las responsabilidades del sindicato. Bueno, el sindicato debe aceptar, por lo tanto, la responsabilidad de ayudar a esclarecer y explicar este importante medio productivo a la dirección de una empresa. Debe comprobar también que la descripción del trabajo actual sea exacta y completa. Este organismo debe aceptar la responsabilidad de ver que se ponga en operaciones estándares siempre que se haya llevado a cabo un cambio de método. Y por último tenemos lo que es las responsabilidades del trabajador. Bueno,
Los operarios en este caso deben ser responsables de dar una apreciación justa a los nuevos métodos a introducir. Deben cooperar plenamente en la eliminación de todos los tropiezos inherentes a prácticamente toda innovación. El operario debe aceptar como una de sus responsabilidades la de hacer sugerencias dirigidas al mejoramiento de los métodos. Bueno, el operario tiene la responsabilidad de ayudar al analista de tiempos a descomponer el trabajo en elementos, asegurando de este modo que todos los detalles del mismo sean tomados en cuenta. Como también será responsable de trabajar a un ritmo continuo y normal mientras se efectúa el estudio, y debe introducir el menor número de elementos extraños y movimientos adicionales. Elementos del estudio del tiempo. Para llevar a cabo un estudio de tiempos, el analista tenga la experiencia y conocimiento necesario que comprende en su totalidad una serie de elementos. Estos elementos comprenden la selección del operario, el análisis del trabajo y la descomposición del mismo en sus elementos. El registro de los valores elementales transcurridos para la calificación de la actuación del operario y la asignación del margen apropiado y la ejecución del estudio. Entre los elementos del estudio del tiempo están la selección del operario. Es el primer paso para iniciar el estudio de tiempo. Se hace a través del supervisor del departamento o el supervisor de línea. Después de revisar el trabajo en operación, tanto el supervisor como el analista de tiempo deben estar de acuerdo en el que el trabajo está listo para ser estudiado. El operario deberá estar bien entrenado en el método a utilizar, tener gusto por su trabajo e interés de hacerlo bien. Debe estar familiarizado con los procedimientos del estudio de tiempo y su práctica, y tener confianza en los métodos de referencia, así como en el propio analista. Seguidamente tenemos el trato con el operario. El analista debe demostrar interés en el trabajo del operario y en toda ocasión ser justo y franco en su comportamiento hacia el trabajador. Esta estrategia de acercamiento hará que se gane la confianza del operario, y el analista encontrará que el respeto y la voluntad obteniendo le ayudará no solo a establecer el estándar justo, sino que hará más agradable a los trabajadores. Análisis de materiales y métodos. El valor de identificar plenamente el método en un estudio es inapreciable. Un estándar por el tiempo que el método estudiado esté vigente. Es necesario que tal método sea conocido perfectamente. Cambios mayores en los métodos se hacen frecuentemente sin dar aviso al Departamento de Estudios de Tiempos. La investigación frecuentemente revelará que un cambio en el método habrá sido la causa de un estándar inequitativo. Estudio de métodos son el estudio de los resultados de la medición del trabajo. Los estándares de tiempo, que son la cantidad de tiempo que se requiere para ejecutar una tarea o actividad, se utilizan para propósitos de control administrativo. Los estándares por sí solos no mejoran las eficiencias, también necesitan de la aplicación de estudios de los métodos. Un estudio común antecede estos resultados junto con las siguientes líneas. Definir los objetivos y las limitaciones del estudio. Ejemplo, mejorar la productividad a un 50%. Decidir qué enfoque de estudio utiliza, que consiste en un estudio elaborado de movimiento con observación fílmica o visual. Avisar del estudio a los trabajadores. Cuando se informa a los trabajadores, la administración debe exponer los objetivos y el enfoque planeado. Descomponer el trabajo en elementos. Esto se hace para facilitar el análisis de los mismos. Cada uno requiere de un método específico y se estudia a través de la observación y el uso de gráficas. Estudiar el método mediante gráficas. Su propósito es idear un método que sea eficiente y económico en tanto se consideran las necesidades sociales y psicológicas de los trabajadores. Decidir un método para cada elemento de trabajo. Una decisión sobre la elección de los métodos se diseña para cada elemento del trabajo
Puede ser tomada por el ingeniero industrial, el trabajador o el gerente. Procedimiento del estudio de tiempos y movimientos. Una tarea está compuesta por un grupo de operaciones que podrán ser de distintos tipos. Su duración se medirá con un cronómetro, quedando registrado el tiempo. Previo al registro del tiempo, el analista debe valorar y asignar la actividad. Para cada operación se deberá tomar un número determinado de mediciones en función de su complejidad, dimensión, repetición e importancia. Después de tomar el número necesario de mediciones, se realizará un escrutinio para cada operación que compone la tarea a fin de obtener el tiempo normal de esta tarea. El analista debe ser lo más detallista posible para ser justo y evitar que se produzcan desviaciones. El objetivo es que los tiempos calculados sean equitativos tanto para la empresa como para el trabajador. A cada tiempo normal se le aplicarán sus correspondientes suplementos, obteniendo así el tiempo corregido de cada operación. El siguiente paso será calcular cuál es la frecuencia normal de cada operación, es decir, las veces que se repite. Esta frecuencia será variable en función de una serie de fórmulas y parámetros estadísticos. Con todo este proceso, lo que se pretende es llegar a simular en una hoja de cálculo todas las variables y parámetros que influyen en el tiempo de una tarea. En el siguiente diagrama podemos observar las fases del estudio de tiempos y movimientos. Primero está el desglose de las tareas en operaciones, seguido de la apreciación de actividad y medición de tiempos. Están los escrutinios, el cálculo del tiempo normal de cada operación, el cálculo del tiempo corregido de cada operación, en donde se aplican los suplementos, seguido del cálculo del tiempo total de ejecución de la tarea, en donde están las frecuencias de las operaciones y el tiempo estándar o valor punto.